Les damos la bienvenida a todos. Un domingo hermoso, precioso. Hemos tenido un tiempo de alabanza muy lindo. Una presencia del Señor muy linda que ha traído. Y es tiempo ahora de escuchar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 87. Salmo capítulo 87. Y el mensaje del día de hoy se titula Los que anhelan estar con Dios. Los que anhelan estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los que anhelan estar con Dios. Muy bien. Entonces, vamos a dejar que hoy la Biblia nos hable y que el Señor nos vaya llevando a un tiempo especial con Él, de podernos doblegar, de poder aprender y de poder también buscar de corazón la presencia del Señor y aprender a través de la palabra qué es lo que Dios nos ha prometido. Y hoy dos grandes puntos que aprenderemos de cómo hay cosas que tenemos que vencer para poder entrar en la presencia de Dios, para poder estar con Él. Amén. Y cosas que son muy fuertes para nosotros. ¿Bien? Bueno. Salmos capítulo 87. ¿Ya están allí? Muy bien. Este salmo lo escribieron los hijos de Coré, que eran ayudantes del templo. Y es un salmo especial porque habla de un lugar llamado Sión, que Sión en la Biblia se le conoce como la ciudad de Dios. Pero este salmo no nos habla de la Sión, que es la Jerusalén, el Monte Santo, donde está el templo, lo que construyó David, sino que este salmo nos habla de Sión, la ciudad celestial donde Dios un día reunirá a todos los creyentes. Por eso quiero que usted hoy abra su corazón y utilice mucho su imaginación, para que podamos pasar de esta tierra a lo que es más real que este mundo, que es el reino de Dios, lo que Él ha preparado. Amén. Dice entonces la palabra, Salmo 87, solo son 7 versículos, vamos a leerlos. Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Amén. Para poder comprender un poco lo que Dios está preparando para nosotros, necesitamos leer atentamente lo que aquí el Señor tiene como en códigos, como escondido. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero cuando uno se mete con el Señor y uno quiere estar con Él, uno quiere conocerlo, Dios se empieza a revelar, Dios se empieza a dejar conocer, Dios le empieza a mostrar a uno cosas que el pastor Antonio decía el viernes, que la teología es como ponerse las gafas de la persona que ha estudiado la Biblia y lee la Biblia con las gafas de esa persona, que eso es la teología.
Entonces que lo que más anhela Dios es que nos quitemos las gafas que otro ha utilizado para interpretar la Biblia y que abramos el corazón a lo que Dios nos quiere enseñar de Él a través de su palabra. Amén. Que veamos la Biblia como un diario escrito por alguien que quiere hacerse conocer y que busquemos así de esa manera al Señor. Entonces, cuando hablamos del lugar donde Dios reunirá a todos los creyentes, hemos escuchado diferentes cosas a lo largo de los años en la iglesia, en nuestro caminar con Cristo. Hemos escuchado del reino de los cielos y nos imaginamos un lugar impresionante, muy blanco, lleno muy de luz. También hemos escuchado que Jerusalén la celestial, hay alabanzas que se han cantado desde hace mucho tiempo, que dicen: oh Jerusalén, cuán bonita es, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Entonces uno dice, bueno, ¿y la Jerusalén la celestial cuál es? Bueno, yo he escuchado en Apocalipsis que un día va a descender la Jerusalén del cielo, que el Señor va a poner orden otra vez a esta tierra, y hay muchas cosas que todavía no tenemos claras en nuestra mente, los tiempos, los lugares. Pero hoy vamos a ver más que el lugar donde está ubicado o la descripción como tal de ese lugar. Hoy vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar de qué hacer para poder realmente llegar a ese lugar. Sabemos que la palabra del Señor nos dice, Jesús dijo de Él mismo en Juan capítulo 10, Él dijo: yo soy la puerta. Nadie puede entrar al cielo sino por la puerta, que es Jesús. Jesús dijo también en la palabra, en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, también nos dice la palabra que no hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Entonces sabemos que la entrada al cielo es únicamente a través de Jesús. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por gracia somos salvos, y esto un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es nuestra fe, nuestro deseo, nuestro creer y nuestro querer caminar con Él lo que nos da la entrada al cielo. Amén. Y mi anhelo y el anhelo de todo siervo de Dios es que todas las personas a las que nosotros les prediquemos puedan llegar a conocer al Señor de esa manera y llegar a este lugar a reunirnos. Amén. Ahorita en este tiempo de alabanza yo estaba muy conmovido y muy tocado por Dios, porque recordé en años atrás, en un momento de alabanza, yo sentí que ya no estaba en la iglesia, sino sentí que estaba en otro lugar. Yo sentí que estaba en otro lugar, y en ese lugar donde yo estaba, miraba a mi alrededor y veía gente de todas las razas. Yo veía Chinese, yo veía gente de todo, pero eran multitudes y multitudes y multitudes, y estaban vestidos con túnicas blancas, pero era raro porque las túnicas eran blancas y cambiaban de colores, parecidos a los colores del arco iris, como que cambiaban así, y la alabanza era toda como con colores y una cosa impresionante. Y allá al fondo se veía como muy al fondo como una especie de palacio muy grande, y yo decía: Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entendí que Dios me había sacado de aquí y me había llevado a otro lugar a adorar, y con multitudes y multitudes y multitudes. Entonces, estas cosas yo las comparto para que ustedes pierdan la timidez, pierdan el prestarle tanta atención a los problemas y a las cosas del día a día, el poder volver a ser niños. Jesús dijo que si no nos hacíamos como niños no podríamos entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y qué es el volver a ser el niño? El volver a ser niño es volver a creer, el volver a tener esperanza, el volver a tener gozo, felicidad. Ayer hablábamos con mi esposita en el carro y nos acordábamos de Gaby, veníamos riéndonos porque Gaby, mi sobrinita, es chiquita y siempre está así, riéndose, feliz, es una niña feliz, en diferencia a mi pequeñita Grace, que a veces está así toda seria, pero que también le hace a uno el juego. Como sea el carácter del niño, el niño tiene fe. El niño tiene felicidad, el niño ama jugar, el niño cree, el
niño cree, el niño tiene un apego tremendo por los papás, papá y mamá. Amén. Así dice Jesús que tenemos nosotros que volvernos, como niños, volver a creer. Entonces yo le pido a usted que está escuchando esta palabra, que usted deje el mundo afuera, el trabajo, la familia, las cosas, todo déjelo afuera y devuélvase a cuando usted era un niño que soñaba, que creía, que disfrutaba con las cosas más sencillas y elementales. Amén. Ahí a ese punto es a donde Dios nos quiere regresar, donde la vida era hermosa, donde la vida no era complicada, difícil, donde aún no habían llegado los traumas, las cosas, no, donde uno disfrutaba cosas sencillas y elementales. Allá queremos nosotros volver a ese estado de inocencia, a ese estado de transparencia, de pureza, para comenzar a llenarnos de lo que Dios tiene para darnos. Por eso Dios quiere derribar, tumbar, destruir, arrancar, desarraigar lo que la vida nos ha hecho, romper traumas, deshacer cosas que se edificaron en nuestra vida que hoy son un obstáculo para que conozcamos a Dios. Dios tiene el poder y la disposición para romper todo eso, pero nos está pidiendo a nosotros una actitud. Amén. Vamos entonces aquí a la palabra, a los que anhelan estar con Dios, anhelamos, porque yo me pongo allí. Dice aquí la palabra que Dios ama este lugar. Dice en el versículo 2, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Jacob en cuanto se refiere a Israel, o sea, el pueblo de Dios. Dios ama este lugar. ¿Y qué es lo que ama Dios de este lugar? Bueno, lo que Dios ama de este lugar está en el versículo 6. Dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Dios ama este lugar porque este lugar es un lugar de encuentro, de reunión. Y nosotros podemos ver, si hiciéramos un estudio de Levíticos, capítulo 23, allí se encuentran las 7 fiestas judías, 7 fiestas que Dios le dio a su pueblo, y fiestas que tenían diferentes tiempos y diferente duración. Habían fiestas que duraban varios días, como la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿qué había encerrado en esas fiestas, en esas celebraciones? Estaba encerrado esto que a Dios nos está hablando en este salmo. El deseo del corazón de Dios es estar con nosotros. Imaginemos a Dios como un padre que ama con un amor que no podemos describir. Y la felicidad de ese padre de encontrarse con sus hijos. No con 1, ni 2, ni 5, sino con todos los hijos que Él ha engendrado por todos los tiempos. El corazón de Padre de Dios se encuentra narrado en la parábola del hijo pródigo. ¿La recuerdan? El hijo pródigo. El hijo pródigo deshonró a su padre. El hijo pródigo, en esa parábola enseñada por el Señor Jesucristo, que está en el libro de Lucas, el hijo pródigo un día le dice a su padre, dame lo que a mí me pertenece. Quiero usarlo para mi provecho y como yo lo quiera usar, sin ti. Y el hijo pródigo coge la herencia y dice que coge todos esos bienes para vivir perdidamente. Y se dedica a desperdiciar todo lo que su papá le había dado, viviendo de una manera terrible. Terrible. Cuando se ve sin absolutamente nada, él comienza a sentir el hambre, la necesidad, la miseria. Comienza a entender que lo ha perdido todo, lo ha desperdiciado todo, y lo peor, que a pesar de que experimentó 1000 cosas, ninguna de esas le trajeron satisfacción. Entonces Jesús empieza en esa parábola a describir lo que el ser humano hace normalmente en sus años de vida. Comienza a vivir la vida y a probar alcohol, deportes, juegos,
entretenimiento, atracciones, amistades, relaciones. El ser humano empieza a probar todo lo que el mundo tiene para ofrecer y se siente feliz y prueba acá y prueba allá y prueba allá, hasta que llega a un estado, el ser humano, en el cual lo ha gastado todo. Y una vez lo ha gastado todo, se siente miserable, se siente vacío y dice: nada de lo que he hecho realmente me satisface. Nada de lo que yo he hecho realmente lo he disfrutado como para que me haga sentir que mi vida ha valido la pena. Y es en ese estado donde Jesús describe que el hijo pródigo está deseando lo que comían los cerdos. Entonces Jesús está describiendo un estado de depresión, Jesús está describiendo un estado de miseria, del vacío tan grande en esa vida, de saber que todo lo que pudo haber experimentado no le sirvió para nada. Pero es allí donde Jesús comienza a mostrar lo que es el verdadero amor de un padre que ama, porque el padre que ama perdona. Por eso los hijos de Dios aprendemos a perdonar como nuestro Padre nos ha perdonado. Y cuando el joven cae en cuenta y dice: cualquiera de los siervos de mi Padre vive mucho mejor que lo que yo vivo ahora y come mejor que yo, ya sé qué haré, me arrepentiré, le pediré perdón, le diré que he pecado contra ti y contra el cielo, y yo sé que Él me pondrá, así sea, a hacer cualquier oficio, pero saldré de esta miseria. Y eso nos muestra a nosotros la insuficiencia humana para alcanzar la salvación. Nosotros creemos que con algún servicio que le prestemos a Dios, que con algo que hagamos nosotros, Dios va a decir: ok, le voy a dar algún lugar en el cielo, le voy a dar algún lugar en mi reino porque se lo ha ganado. Eso era lo que pensaba el hijo pródigo cuando viene corriendo donde su padre sale corriendo a él, lo cual nos habla de que su padre lo estaba esperando, lo cual nos dice el corazón de Dios que anhela reunirse aún con el perdido, aún con el que está hundido en lo más profundo, aún con ese que se viera ya casi muerto. Dios está esperando el momento en que lo va a volver a encontrar y abrazar y acoger. Y fue lo que hizo el padre del hijo pródigo: lo cogió, le mandó quitar los vestidos sucios que representan el pecado, la miseria de su vida, lo viste nuevamente de hermosura, que eso es lo que hizo Dios con nosotros. Cuando nacimos, Dios nos vistió de hermosura. La vida era maravillosa cuando nacimos, todo lo disfrutábamos. Y el mundo nos fue ensuciando y dañando. Pero Dios coge y quita ese vestido inmundo del pecado y enseguida le pone un anillo de autoridad. ¿Qué es ese anillo? Ese anillo es la marca que tenemos los creyentes. Es el sello del Espíritu Santo de decir: este es mi hijo, esta es mi hija, son míos, están marcados. Y hace un gran banquete. Hace un gran banquete el Señor, manda sacrificar el mejor de sus animales, el mejor de todos. Entonces eso nos muestra el corazón de Dios, que aquí en el Salmo nos está diciendo que Dios ama las puertas de Sión, Dios ama ese lugar de reunión con sus hijos, con sus pueblos, con los que hemos creído en Él. Amén. Ahora, yo le quiero hablar también aquí en el Salmo, un lugar que Dios me estuvo tratando esta semana. Lo hablé en un devocional con mi esposa y mis niños. Anoche lo hablaba con José, pero siento que Dios quiere que yo comparta este lugar, porque hay personas que no están aún en el gozo de Dios, que no están disfrutando la vida, que pueda que tengan muchas cosas, pero no se dan cuenta y agradecen lo que tienen, sino que miran lo que les falta y son infelices por lo que no tienen. Amén. Entonces yo quiero hablarle de ese lugar para que usted también entienda de dónde Jesús también lo puede llegar a sacar a uno, a rescatar a uno, hasta que entendamos que el final de todo este cuento, el final de todo nuestro camino en la tierra con el Señor, tiene que ser este lugar, Sión, donde nos reunamos con Él. Jesús nos quiere sacar de este lugar, y ahora le voy a hablar de dos grandes enemigos que están también aquí en el Salmo, dos grandes enemigos que Dios quiere que nosotros venzamos. ¿Amén? Muy bien.
Si usted lee conmigo el siguiente salmo, el Salmo 88. Este salmo pareciera que lo hubiera escrito David, pareciera que lo hubiera escrito Job, es más, pareciera que lo hubiera escrito Juan el Bautista cuando estuvo en la cárcel. Ahorita se lo quiero leer también. Pero bueno, el autor de este salmo se llama Emán, que era uno de los hijos de Coré. También músico y profeta en tiempos de los reyes. Y este es uno de los salmos más tristes que yo he leído. Es más, la manera en que termina se nota que no es un salmo de David, porque la mayoría de los salmos de David terminan, por muy oscuro que se vea la situación descrita en el salmo, la mayoría de los salmos de David terminan declarando su confianza y su esperanza en Dios, pero este salmo no. Escuche lo que dice este salmo, que es a donde el mundo, la vida, el pecado, el enemigo lleva a mucha gente y la deja allí atrapada. Salmo 88. Oh Jehová, y hermano, cuando usted esté en una depresión, no vaya a leer este salmo, por favor. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, o infierno. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Este salmo describe la situación de un hombre, de una mujer en depresión, en soledad, en un lugar frío, oscuro, en un lugar en el cual el autor del Salmo, él mismo está diciendo que según él, Dios ha alejado aún a sus amigos, a sus conocidos y a sus más cercanos. Este hombre describe su vida como una vida castigada y reprimida por Dios. Y su oración está centrada en que tú eres el Dios de mi salvación, pero desde la juventud he recibido tus castigos y tus iras. Es un hombre que, si miráramos todas las concordancias de cada versículo, las concordancias están con otros salmos, están con el libro de Job, está con el libro de Lamentaciones, que Lamentaciones es un libro que se escribió, posiblemente Jeremías lo escribió cuando Jerusalén fue destruida y arrasada. Entonces es un salmo que habla del dolor humano, es un salmo que habla de la aflicción que todos hemos experimentado en algún momento en nuestra vida. Sin embargo, en este salmo no nos da la visión completa de Dios. Simplemente menciona en su inicio que Dios es el Dios de su salvación.
Y este hombre está clamando de día y de noche, lo cual nos dice que es una situación terrible la que él está viviendo. Cuando yo leí este salmo, y miren el contraste, por eso la Biblia hay que leerla completa, para tener una idea total de Dios, no hay que ir a una sola parte de la palabra, ni escuchar una doctrina que solo nos coja una parte de la Biblia, no, la Biblia hay que cogerla toda, completa, para poder conocer completamente a Dios, hay que ver toda la visión de la palabra, de la Escritura. Fíjense que el Salmo anterior, el 87, es el estudio del día de hoy, que nos habla de Sión, ese lugar hermoso y maravilloso donde Dios nos quiere reunir, pero el siguiente salmo es un salmo de oscuridad, de soledad, de tristeza, de queja. Ahora, yo les pido que vayamos a Mateo, capítulo 11, Mateo capítulo 11, y que allí podamos nosotros encontrar una promesa de Jesucristo mismo, de descanso, de reposo para el alma, para la aflicción, para la carga, para la angustia. Pero lo que me llamó tanto de la atención de esta promesa del Señor es un versículo muy, muy famoso. Nosotros lo citamos continuamente, Mateo 11:28, en el cual él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es un versículo muy famoso, muy citado, y pudiera ser el complemento del salmo que acabamos de leer. Sin embargo, lo que me gusta de la palabra cuando la podemos estudiar es que esta promesa de descanso para el alma, en el cual Jesús dice: ustedes, el versículo 29, ustedes lleven mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y dice, ahí es donde van a encontrar descanso para sus vidas. Y dice, van a tomar lo que yo quiero darles, que es, dice, mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Entonces, cuando Jesús promete el descanso para el alma, lo hace a través de un negocio. Y Dios es un gran negociante. Y Dios dice: yo voy a darle a usted descanso, felicidad, gozo, propósito en su vida, si usted me trae todo lo que se describió en ese Salmo 89, perdón. 88-89. Todo lo que quedó descrito allí en el Salmo 88. Si usted trae todo eso y me lo entrega a mí, y usted comienza a caminar el camino conmigo, de mi lado, ahí usted va a encontrar propósito, ahí usted va a encontrar paz, ahí va a estar la felicidad, el éxito de su vida. Si usted comienza a caminar conmigo y a seguirme. En otras palabras, su vida lo ha traído a este pozo de desesperación, a este lugar tan oscuro, tan frío y de soledad. Pero ese no es el lugar que yo tengo programado para usted. Yo quiero llevarlo a usted a Sión, al monte santo de Dios, donde me quiero reunir con usted, dice Dios. Pero para llegar allí, necesito que camine conmigo todos los días y que confíe en mí. Lo lindo de esta promesa es el contexto en el cual está escrita. Y el contexto está escrita en medio de un hombre que se encuentra como en el Salmo 88. ¿Pareció bonito eso? Vamos a leer el capítulo 11, pero desde el inicio. Dice el versículo 1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mire, muchos estudios y predicaciones se han hecho de Juan el Bautista y específicamente de esto que Juan está haciendo acá. Jesús, versículos más adelante, en cuanto a Juan,
va a decir en el versículo 9, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Refiriéndose a Juan. Dice, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, palabras rojas, o sea, Jesús está hablando esto de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús mismo está diciendo que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Más que Moisés, más que Elías, más que el profeta Samuel, más que Jeremías, que Isaías. El más grande de todos los profetas es Juan. Pero este que es el más grande de los profetas según Jesús, está en la cárcel y le manda a sus mensajeros preguntar. Pero si usted lee detenidamente la Biblia, por eso es que tenemos que entrar en la palabra y dedicarle tiempo, dice que, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle. Juan está escuchando lo que Jesús hace. Pregunta, ¿qué escuchó Juan en la cárcel que hacía Jesús? ¿Qué era lo que él escuchaba? Milagros por montones. Llegaban los discípulos de Juan en la cárcel a visitarlo y le decían, ese Jesús de Nazaret, el que tú bautizaste, ese que tú dijiste que es el Cordero de Dios que quita el pecado, maestro, le decían a Juan, maestro, ese no hay enfermedad que no pueda sanar. La gente que viene de lejos, los leprosos, los ciegos, los cojos, los mudos, los endemoniados, sea la enfermedad que sea que traigan, todos salen sanos. Lo hemos visto con autoridad ordenarle a los demonios salir de las personas. Dicen que estaba predicándole a más de 5,000 personas y que no tenían que comer, y dicen que de unos pocos panes y de unos pocos peces le dio para alimentar a más de 5,000 personas y le sobró comida. Juan está escuchando testimonios de fe, pero Juan convierte toda esa fe, la recibe en lo que él está en este momento de duda, de aflicción, de soledad, de tormento en su cárcel, y dice, vayan y pregúntenle si él es el Cristo que había de venir. Qué tremendo, ¿no? Ahora, vayamos a la escena. ¿Cómo está Juan en la cárcel? Juan es el más grande de todos los profetas, porque Juan tiene el ministerio que ningún otro de los profetas tuvo antes. ¿Y cuál era ese ministerio? Aquí está, versículo 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Una profecía que se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Pero el ministerio de Juan era muy específico, preparar el camino del Mesías, del Hijo de Dios. El ministerio de Juan estaba centrado en la aparición del Cristo. Cuando Juan ve que Jesús, sus discípulos, están bautizando más gente que él, Juan dice, me alegra porque es hora de que yo mengue y de que él crezca. O sea, Juan dice, mi ministerio ya tiene que terminar, he cumplido con lo que Dios me llamó, su ministerio está creciendo. Pero Juan estaba en libertad, ahora que está en la cárcel. Ahora que está en el momento difícil de aflicción, Juan no ve la luz. Y es allí donde Dios nos quiere hablar a nosotros, que hay momentos como el Salmo 88, donde no vemos una luz. Hay momentos en nuestra vida donde lo único que vemos son las dificultades, las imposibilidades y el miedo. Es lo que nos coge y nos absorbe, el miedo. Y no sabemos cómo salir de allí.
Y no tenemos familia que nos consuele o que nos ayude a salir de ahí. No tenemos amigo conocido que nos consuele y nos ayude a salir de ahí. Porque el miedo y estos sentimientos están tan profundos en nosotros que no existe persona ni existe cosa que podamos hacer para sacarlo. Está muy metido dentro de nosotros. Y Juan está en ese momento así, atrapado, no solo en una cárcel física, sino en una cárcel espiritual, en donde su principal compañero de prisión, de celda, es Satanás. Satanás, que es el padre de todas las mentiras. Ahora imaginemos a Juan en este lugar. ¿Cuál era el plan de Dios para Juan? Mostrarle la salvación de Israel, la salvación del mundo en Jesús. Ese era el plan. ¿Cuál era el plan de Dios para Juan? Levantarlo como el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento y reunirlo allí en Sion, lugar que está preparado para usted y para mí. Ese era el plan de Dios para Juan. Pero ¿en dónde se encuentra Juan en este momento? En la cárcel. Y está a merced del enemigo. Entonces aparece Satanás sin que Juan lo pueda ver. El discernimiento de Juan, claramente el discernimiento de Juan está totalmente apagado. Juan no tiene discernimiento espiritual en este momento. Juan, su fe se encuentra muy pequeña, muy pequeña. Él está escuchando los testimonios de los milagros de Jesús. Con eso era suficiente para él entender que era el Cristo. No, él necesita una confirmación. Cuando nosotros necesitamos una confirmación en nuestra vida de algo de Dios, significa que hay incredulidad. Significa que hay duda. Significa que no realmente hemos confiado en Dios. Por eso le pedimos prueba. Y Juan manda a pedir una prueba de Jesús. Vayan, díganle si Él es o no. O sea, de su propia boca quiero escuchar si Él es o no. Juan está en un momento muy difícil de su vida, donde ustedes y yo hemos estado o podremos llegar a estar. Por eso necesitamos escuchar atentamente la palabra de Dios. Jesús, versículos más adelante, da la promesa de dar reposo y descanso para el alma. ¿Y qué es lo que está afligido y confundido en Juan aquí? Su alma está atrapada. Él no está atrapado físicamente encerrado en una celda. Su alma está atrapada. ¿Y cuántas veces, yo les pregunto, nos hemos sentido así con nuestra alma atrapada? Con nuestra alma atrapada. No estamos en una cárcel física. Estamos en un trabajo, estamos en el día a día, pero mi alma está atrapada y yo quiero salir volando. Sé que hay algo más para mí, pero no tengo la fuerza, no sé cómo. Me pasan los días, como describía el Salmo 88, clamo a ti de día y de noche, salvación mía, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí? No calles. Entonces uno tiene días que uno dice, quiero que sea la noche, y en la noche quiero que sea mañana, y no se halla uno, no sabe para dónde va. Y Juan está allí, y sin poder ver a Satanás lo escucha. Y Satanás no viene y le dice, oh Juan, tú eres... No, Satanás habla en primera persona. ¿Cómo así? Sí, se para aquí detrás y dice, fracasé en lo que Dios me llamó a hacer. ¿Fue la voz de Juan? No, fue la voz de Satanás. Pero Juan, su discernimiento está apagado y él no entiende que es Satanás el que le está hablando, imitando su propia voz. Mi ministerio no tiene sentido. ¿Por qué hago más las cosas? Nadie me cree. ¿Por qué sigo adelante si estoy solo? ¿A dónde voy a llegar con todo esto? ¿Me lo inventé? Soy un fracasado. Todo esto que he hecho, yo me lo inventé. Dios no me llamó. ¿Por qué Dios estaría conmigo? Y le habla al enemigo desde acá, le habla desde acá, le habla desde acá, le habla desde acá. Y lo aturde con todos esos pensamientos que son en primera persona. Mis discípulos no me creen. No sé ni por qué están conmigo. Yo no sé si todo esto que yo he hecho vale la pena. Me van a matar en esta celda y todo lo que hice fue en vano. Eso no viene del alma de Juan, eso viene de Satanás, que lo quiere destruir.
Y cuando Juan se atreve, porque si ustedes miran, eso se lo quiero leer yo, Jesús nos enseña a nosotros cómo ponerle un freno al diablo. Jesús nos enseña eso. Y ahí mismo en Mateo capítulo 4, el Señor le responde a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos enseñó algo que Dios le había dado a su pueblo desde cientos y cientos de años atrás. A Dios no se le tienta, a Dios no se le está pidiendo prueba y demostración, y no, con su palabra es suficiente. Pero Juan no logra recapacitar en esto. Juan no logra caer en cuenta y manda a preguntarle nuevamente a Jesús: díganle si realmente Él es el Cristo. Necesito una prueba, necesito una confirmación. Jesús, que había reprendido al diablo con esta palabra: no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Jesús, al llegar los mensajeros de Juan, aquí en Mateo 11, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?, le están diciendo. Jesús ha podido indignarse. Jesús ha podido tomar su posición y decir: ¿es que acaso no han visto lo que llevo meses y meses haciendo por todo lado? En todo Israel ya mi nombre es conocido. Saben que sano todos los enfermos, saben que he hecho fuera demonios, que resucito muertos. ¿Es que acaso Juan no recuerda que cuando entré en las aguas el Espíritu Santo descendió sobre mí para confirmar la palabra que mi padre le había hablado allá en el desierto? Cuando Juan estaba en el desierto y Dios lo entrenó y lo preparó, Dios le dijo: el Cristo, mi Hijo, sabrás qué es, porque sobre Él va a venir el Espíritu Santo y va a reposar en Él. Juan ya lo había visto, vio la demostración de lo que Dios le habló en el desierto, lo vio allí. Jesús le hubiera podido decir: ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la incredulidad de Juan? No me complazco con la incredulidad de Juan. Es más, Jesús le hubiera podido decir: ¿es que no escuchó la voz del trueno que todo el mundo se asustó cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Entonces Jesús ha podido ponerse serio y firme allí frente a la actitud de incredulidad de Juan. Es más, si nosotros revisamos el Evangelio de Lucas, lo que sucede con el papá de Juan el Bautista, un sacerdote llamado Zacarías, la incredulidad parece que venía de familia. Porque Zacarías está ministrando en el templo, según el orden que él tenía, y cuando él entra, le aparece el ángel. Él sabe que es un ángel porque no es como nosotros, es un ángel, y le comienza a hablar el plan de Dios, y le dice: tu esposa te va a dar un hijo, ella va a concebir, y él va a ser el mensajero que Dios va a enviar. Y Zacarías, ya anciano, estéril toda su vida, su esposa, que también era anciana, ya era físicamente imposible la concepción, era imposible. Zacarías recapacita y le dice al ángel: pero ¿y cómo es eso si yo soy estéril y mi esposa es anciana? Y el ángel, la respuesta que le da no le permite la incredulidad y le dice: si es que yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y por cuanto no has creído mis palabras, he aquí serás mudo hasta el cumplimiento de todas las cosas que te he hablado. Y Zacarías sale mudo por la incredulidad. Ahora, la pregunta que le hice a mis hijos en el devocional y les hago a ustedes: ¿quién es mayor? ¿Gabriel o Jesús? Entonces, ¿qué incredulidad es peor? ¿No creerle al ángel o no creerle a Jesús? Es peor la ofensa, es peor, mucho más porque la demostración Juan la tuvo. Entonces Jesús se ha podido indignar y Jesús se ha podido poner en su posición, y ahí es donde yo conecto todo esto con el Salmo 88, en donde el escritor del Salmo 88 dice: te has airado conmigo desde mi juventud, solo me rodean los males,
y el hombre se está como quejando de Dios, de que le ha tocado una vida muy difícil. Oh, es que Dios es tan duro conmigo, que me ha tocado tan terriblemente mal. Pero te alabo, Señor. Pareciera que no tuviera sentido. Pero Juan está allí en una ofensa grave contra el Señor. Hablamos el domingo anterior de cómo Jesús llora, sufre por la incredulidad de otros. Lloró frente a Jerusalén por la incredulidad de ellos. Lloró frente a la tumba de Lázaro por la incredulidad de la familia de las hermanas de Lázaro. Y ahora está frente al profeta que estaba encargado de preparar su ministerio. Y este profeta duda de Jesús. Este profeta duda de Jesús. ¿Cuál debía ser el castigo para Juan por dudar de Jesús si él era el que le debía preparar el camino? ¿Cuál debía ser el castigo? Debía ser el mismo castigo que merecería el hijo pródigo que desperdició los bienes de su padre. Debía ser el mismo castigo. Amén. Debía ser el mismo castigo. Ofendió a su padre. Desperdició todo lo que su padre le dio. ¿Se merecía el banquete? Bueno, cuando aparece el hermano mayor, dice, no, ¿cómo así que yo todos estos años con mi padre sirviéndole fiel y todo, y que fui desperdició, deshonró a mi papá y desperdició todo lo que mi papá le dio, le dan el mejor de los corderos? Entonces, dése cuenta como uno como hombre siempre va a ser insuficiente. Uno como hombre siempre va a terminar juzgando, condenando. Uno como hombre siempre va a tener una limitación en su misericordia o en su compasión. Uno siempre va a tener un límite. Pero Dios no tiene límites. Y Dios coge aquí en la persona de Jesús. Y Jesús, que lo sabe todo, Jesús sabe lo que está viviendo Juan en la cárcel. Jesús venía de la tentación en el desierto, 40 días y 40 noches en el cual Satanás vino y lo tentó. Pero Jesús sabía que el Padre lo había preparado y fortalecido para resistir a Satanás, pero Jesús entendía que Juan estaba débil. Y le responde en el versículo 4 y le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, ustedes son testigos de esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando van corriendo los mensajeros de Juan el Bautista, pregunta, ¿le llevaban una noticia diferente a lo que ya antes le habían dicho? No, lo mismo. Le van a decir lo mismo que ya ellos habían visto antes. Pero ¿qué cambia la situación? El corazón de Jesús. Porque cuando Juan escucha y dice, Jesús te mandó decir que te contemos todo lo que ya te habíamos confirmado. En ese momento Juan inclina su rostro y piensa dentro de sí, es Él. Es Él. No me equivoqué, es Él, es Jesús. Él es el Hijo de Dios y yo sí soy su mensajero. Dios sí me llamó, Dios sí me trajo. Y a pesar de que estoy en esta cárcel y sé que me van a cortar la cabeza, he terminado la obra, como lo diría Pablo. He llegado a la meta. Su ministerio ha crecido. Estoy listo para terminar el mío, para entregarlo. En ese momento Satanás se esfuma. Y la cárcel de Juan se convierte en un lugar de gozo, de alegría y de celebración. De celebración. La cárcel física no cambió. ¿Qué transformó todo? La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Y es allí donde el Señor nos pide a nosotros que abramos el corazón
y que le aprendamos a conocer y nos dejemos amar por Él. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y Él está dispuesto, preparado a sacarnos de cualquier cárcel, de cualquier depresión, de cualquier estado de miseria, de derrota, de quiebra. Lo perdí todo, todos me abandonaron, me equivoqué, fallé, cometí el peor crimen. De cualquier escenario, Dios está dispuesto a sacarnos, porque Él ha preparado para nosotros un lugar de encuentro llamado Sión, y Él ama ese lugar porque su nombre está inscrito allí. Su nombre y el mío están inscritos allí. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Jesús insistía a sus discípulos y les decía: no estén felices porque los demonios se les sujetan o porque hacen milagros. Gócense si su nombre está escrito en el libro de la vida. Que su nombre esté escrito en los cielos es lo más importante, decía Jesús. Por eso, ¿cuál es la batalla a la que nosotros le tenemos miedo en esta tierra? ¿Cuál es ese desafío terrible que nos da tanto miedo, tanto temor? ¿Cuál? Si nosotros caminamos con Jesús, vamos a tener descanso para nuestra alma, reposo, paz, gozo, alegría. No significa que los problemas aquí van a desaparecer, los problemas siguen. La cárcel de Juan estaba y Juan iba a salir de la cárcel decapitado. ¿Me entienden? O sea, terrenalmente la vida de Juan era una miseria a los ojos de cualquiera. Decían: pobre tipo, tanto ministerio y tanta cosa, y mire, le cortaron la cabeza. No, Juan muere lleno de gozo, de felicidad, como un mártir, como lo fue Esteban. Esteban, uno de los diáconos en la iglesia primitiva, un joven apenas, empezando el ministerio, y muere apedreado, pero muere feliz, viendo los cielos abiertos, a Jesús al lado del trono del Padre. Él ve los ángeles que se están preparando para recibirlo a él, y es tanta la alegría de Esteban que le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, intercede por los que lo están apedreando. Esa es la máxima expresión de la llenura de Dios en una vida, porque fue lo que Jesús hizo en la cruz. Mirar con misericordia a los que lo escupían, a los que lo injuriaban, ¿no? Mirarlos con compasión, porque Él sabía que Dios tenía programado un lugar para ellos llamado Sión, un lugar de encuentro. Pero que ellos, si no creían en el ministerio de Jesús, si ellos no se arrepentían de sus pecados, si ellos no se enemistaban con Satanás, iban a terminar en el lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Dios ama a Sión. ¿Por qué? Porque es el lugar donde están inscritos todos aquellos en quienes Él ha amado, ha pensado, ha puesto propósitos. Y Él ama llegar a encontrarse en ese lugar con todos sus escogidos. Yo le decía a José anoche, junto cuando Dios está formando una vida en el vientre de la madre, Dios no solamente está organizando sus cadenas de ADN, poniendo las células y comenzando a formar las partes. Esto va a ser un niño, va a ser una niña, va a tener el cabello oscuro o va a tener el cabello claro, los ojos van a ser así. Dios está configurando todo eso, pero junto con todo ese proceso de configuración genética, Dios está mezclando en todas esas ramificaciones de ADN, Dios de una vez está agregando allí el propósito de esa vida. Va a ser así, 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 este va a ser su carácter. Yo tengo preparado esto para esta vida. Y la Biblia me dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Por eso yo puedo confiar en Él. Entre más yo camine con Él, más descanso voy a tener para mi alma, porque me voy a encontrar en su plan, que es un plan bueno. Entre más lejos camine del Señor, más distanciado voy a estar del plan que Él tiene para mí. Por eso voy a ser más miserable, por eso voy a estar más vacío, más perdido. Es en Jesús, en caminar con Él, donde se va a conectar realmente mi vida con la de Él, y voy a entender el propósito para el cual yo estoy puesto en esta tierra, y eso me da felicidad, eso me da gozo, eso me da alegría. Eso me da alegría.
Cuando estamos, esta semana que viene vamos a celebrar 15 años de matrimonio con mi esposa, 15 años. Y cuando yo la veo a ella al despertarse o al salir, en la casa, en cualquier lugar donde yo la veo, una foto en el Facebook, una foto en mi celular, donde sea que yo veo a mi esposa, cuando la veo tengo gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sé que estoy con la mujer que Dios escogió para mí. Mi plan con ella está hecho y le doy gracias a Dios por eso. Por eso no tengo deseo de mirar a otra mujer o de dejarme seducir, porque en ella estoy así, asegurado. Es la mujer que Dios tenía para mí. Y le doy gracias a Dios que me permitió descubrirla y encontrarla. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero ¿qué les voy a hablar de las consejerías matrimoniales que uno tiene que llevar a lo largo de los años? Con matrimonios que jamás se debieron dar. Jamás. Y ha sido batalla tras batalla y un sufrimiento y un matrimonio tormentoso, vidas tormentosas. Entonces es en el caminar con el Señor donde yo encuentro eso. Voy a terminar con el Salmo, allí vamos a cerrar la enseñanza de hoy, para hablarles de los dos enemigos que el Señor nos dice allí que tenemos que vencer. Yo se los voy a mencionar, hoy ya por tiempo no alcanzo a ahondar en la explicación, pero le voy a decir cuáles son esos enemigos y qué es lo principal que nosotros tenemos que vencer si queremos llegar a Sion, si queremos llegar a estar en ese lugar con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren estar en ese lugar con Dios? Amén. Un lugar maravilloso. Un lugar maravilloso. No hay lugar en esta tierra que se compare con ese lugar. Ahora, lo más bonito de esta tierra nos muestra a nosotros el deseo y la intención de Dios en su creación, agregarle a todo hermosura. Amén. Imagínense cómo será ese lugar que Dios tiene preparado para uno. Es una locura, es una locura. Salmo 87. Hay dos enemigos que Dios quiere que nosotros venzamos acá. Y dice, versículo 4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Amén. Aquí la palabra nos menciona varios enemigos que nosotros tenemos que vencer, pero hay dos en los que hoy yo le quiero a usted enseñar, que son los principales con los que más combatimos nosotros. Y el primero es Rahab y el segundo es Babilonia. ¿Qué es Rahab? Rahab en la poesía judía antigua era la forma para referirse a Egipto. Era como un monstruo. Cuando se hablaba de Egipto se representaba como con un monstruo, por lo fuerte, por lo temible. Ese era Egipto, el Egipto antiguo, un imperio que nadie podía destruir. Era un imperio que parecía realmente indestructible. Eso parecía Egipto, indestructible. La grandeza de sus construcciones, sus ejércitos, sus riquezas. Ese era Egipto, un enemigo del pueblo de Dios por muchos años, por muchísimos años. Y cuando el Señor dice acá que Rahab y Babilonia entre los que me conocen, ellos, estos dos enemigos del pueblo de Dios, conocieron realmente la mano del Señor. La mano del Señor juzgándolos, la mano del Señor destruyéndolos. ¿Y cómo tomo ahora esto en mi vida? ¿Qué debo vencer yo de Egipto? Bueno, Egipto sabemos que representa el espíritu del mundo, el espíritu del mundo. ¿Qué es Egipto? Egipto es las posesiones, Egipto es la vanidad, Egipto es la opulencia, el acumular, la codicia, el poder humano, la opresión, porque en Egipto el pueblo de Dios fue esclavizado, fue atormentado. Entonces eso representa a Egipto, el espíritu del mundo que seduce, que atrae, pero que esclaviza. Eso hace básicamente Egipto, el mundo, atraer y esclavizar. Y ese es un enemigo principal que tenemos nosotros que vencer en nuestra vida. Mirar qué hay en nuestro corazón de Egipto aún, qué tenemos aún de amor por el mundo.
en cuanto a cosas materiales que nos desvelan, que nos encantan y que no podemos nosotros sacrificar, o en cuanto a pensamientos, a formas de moverse el mundo que nosotros todavía aún tengamos. Y bueno, le pongo un ejemplo. Hay cosas que no puedo yo obtener sencillamente trabajando y ahorrando, pero entonces, ¿cuál es el camino rápido para obtenerlas? Según el mundo, el crédito. Me endeudo y más allá de mis capacidades, pero no me importa porque quiero tener eso que tanto he soñado. Eso es típico del espíritu del mundo, típico del espíritu del mundo. Y después de que yo estoy metido en esa deuda y que fue más allá de mis posibilidades, ¿qué sucede? Que me comienza a atormentar. ¿Cómo? Con el cobro mensual. Empieza a llegar la cuotica mensual y digo, ¿en qué me metí? Entonces son cosas típicas, pero el espíritu del mundo tiene muchísimo más que eso, muchísimo más. Y es algo que Dios quiere que escudriñemos y que venzamos en nuestra vida. Lo segundo, Babilonia. ¿Qué representa el espíritu de Babilonia? Es curioso porque la historia de Babilonia es una historia interesante para nosotros aprender muchas cosas. Babilonia no era un gran imperio. Babilonia no era la grande. Babilonia no era la poderosa. De hecho, Babilonia era una nación pequeña que batallaba mucho por defenderse del imperio asirio. Los asirios se habían levantado como un imperio también muy fuerte y Babilonia era pequeña y luchaba contra los asirios para poderse defender de ellos. Pero Babilonia, con su crueldad, con su maldad, fue creciendo y se hizo muy poderosa y llegó a ser tan reconocida que destruyó a todos los demás imperios de aquel tiempo. Y Babilonia en nuestra vida representa algo, y es en el libro de Daniel, no lo voy a leer, pero se lo voy a decir, nos muestra a nosotros que Babilonia es el postrarse delante del poder humano. ¿Qué es Babilonia para nuestra vida? Ustedes recuerdan que Nabucodonosor levantó un ídolo gigantesco, completamente de oro, y mandó que al sonar los instrumentos todos se postraran delante de ese ídolo. Eso es lo que quiere hacer Babilonia en nosotros, que nosotros nos postremos, que nosotros nos rindamos a personas, a cosas, a deseos, que nosotros no demos la batalla, que nosotros no pongamos oposición y pongamos a Dios como prioridad, sino que nosotros nos rindamos. Hay algo secreto en Babilonia que también nosotros debemos aprender, y es el orgullo. Babilonia encierra el orgullo. ¿Por qué razón? Al postrarse delante de lo que el hombre ha levantado, quitamos a Dios y ponemos al humanismo primero, que es un espíritu que está muy fuerte hoy sobre la tierra. Poner primero los derechos humanos y poner primero lo que nosotros creemos y nuestra felicidad y nuestra filosofía por encima de los principios bíblicos. Llamar a la Biblia mito o fantasía o fairy tale. Poner el hombre primero, el hombre es el centro, tú lo vas a lograr, tú puedes, alcanza tus sueños. Todo eso viene en Babilonia. En Babilonia, el castigo de su rey más conocido llamado Nabucodonosor II, el castigo vino de parte de Dios porque Dios lo había escogido a él como instrumento de juicio para su pueblo. Pero Nabucodonosor un día está en Babilonia mirando la hermosura de lo que él ha construido y dice, he aquí todo lo que mi mano ha levantado. Ese día el juicio de Dios se levantó contra él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Dios resiste a los soberbios. Dios no puede con un orgulloso, porque el orgullo es la esencia por la cual Satanás se rebeló contra Dios. Satanás se creyó algo que no era. Eso es orgullo, creerse algo que yo no soy. Y Satanás se creyó algo que no era y dejó de darle su adoración a Dios, dejó de darle gracias a Dios por su creación, por lo que Dios es bueno y maravilloso. Y Satanás dijo, no, yo quiero ser el centro. Y para él ser el centro, mintió y engañó a todos los seres que él pudo. Y hoy miente y engaña al ser humano. Por eso, para poder llegar a este encuentro con Dios, nosotros tenemos que derrotar a los enemigos que Dios nos va poniendo.
Hay muchos más enemigos, pero comienza aquí esta palabra hablándonos de dos principales y muy fuertes el día de hoy. El espíritu del mundo y el orgullo, el humanismo, el decir yo soy primero, mis ideas, mis metas. El poder llegar nosotros, que fue un reclamo que Dios le hizo a su pueblo. Su pueblo decía, voy a pagarle a Egipto para que me defienda de Babilonia. Imagínese, mi amado hermano, nosotros recurrir a las cosas del mundo para tener éxito en la vida. Lo hablo en términos espirituales, alianzas, sociedades, malas conexiones que hacemos cuando ponemos nuestra confianza en una persona antes que en Dios. Entonces son cosas que nos son tropiezo y Dios quiere quitarlas. Termino con el versículo 7 y de ahí vamos a orar. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué es una fuente, mi hermano? Una fuente es un origen. Una fuente es una despensa. Una fuente es algo de donde proviene la abundancia. ¿Y de qué fuentes nos está hablando aquí Dios? Bueno, de todas las fuentes que Él tiene para nosotros, principalmente la fuente de vida. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan que el que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros seremos una fuente de vida para otros, seremos una fuente de inspiración para otros. Nosotros podemos ser una fuente de aliento, de esperanza, de luz en medio de este mundo perdido y terrible que hoy vemos. Pero ¿cómo nosotros seremos una fuente? Cuando nosotros estemos en el propósito de Dios, cuando estemos guardados en Dios. Fíjese que dice, cantores y tañedores en ella dirán. La alabanza es algo fundamental en nuestra vida, mis hermanos. De la alabanza está llena el cielo, mis hermanos. El cielo está lleno de alabanza. De hecho, la Escritura nos dice que Dios tiene todo tipo de alabanza, pero nos habla, por ejemplo, de los serafines que cantan día y noche sin parar, santo, santo, santo. De alabanza está lleno el cielo, y si nosotros llenamos nuestra vida de esta alabanza, de esta gratitud, le aseguro que cuando nos venga a golpear la depresión, el problema, la dificultad, la alabanza nos va a ayudar a salir de allí. La gratitud para nuestro Dios. La presencia de Dios rompe cualquier ataque espiritual. No hay cárcel que soporte la alabanza. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? Pablo y Silas están apresados, están en lo más oscuro de la prisión. Los habían mandado al rincón más horrible de la prisión por echar fuera el espíritu pitónico, el espíritu de adivinación de una mujer. ¿Y qué comienzan a hacer ellos en medio de que están atados, están encadenados? ¿Qué comienzan a hacer? A alabar a Dios, a cantar a Dios, a glorificarlo. ¿Y qué se genera en esa prisión? Una fuente de alabanza rompe los grilletes, abre todas las puertas, viene un terremoto, mis hermanos, y viene la salvación para el carcelero, para el centurión, para toda su familia. Entonces, nunca nos olvidemos de la idea de Dios para nosotros, tenernos en este lugar. Si yo sé que es el lugar donde Dios ha planeado que yo esté, yo voy a decir, Señor, lo que tenga que hacer en mi vida, lo voy a ajustar a tu plan. No sé si usted puede decir amén. Señor, lo que yo tenga que cambiar y corregir en mi vida, lo voy a corregir y a cambiar, porque yo quiero llegar a ese lugar. Señor, no me importa desagradar, como decía aquí el Salmo 88, quedarme solo, mi familia, mis amistades. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Pongamos a Dios primero, pongamos sus planes primero, llenémonos de este deseo que Dios tiene de nosotros, porque Dios nos desea, Dios nos anhela. Dios anhela un momento a solas con uno, Dios lo anhela. Usted dice, pero ¿por qué, pastor, me habla así? Bueno, hermano, haga la prueba, vaya, ore mañana, a solas con el Señor, y comience a decirle que lo anhela y lo desea, si la presencia de Dios no desciende enseguida y lo toca. Dios anhela eso. Dios es un Padre que nos ama y nos ama con todo su ser. Nos ama con un amor incomparable. No le cerremos más las puertas a su amor. Pidámosle hoy a Dios que aumente en nosotros el anhelo por Él, el deseo por Él. Amén. En unos momentos vamos a terminar el servicio. Cada uno irá a los planes que tiene, con la familia, compartir, comer.
pero que lo que hoy Dios nos ha hablado no se nos escape, no se nos olvide, que podamos esta noche venir nuevamente a meditar en lo que escuchamos acá, pero venir a solas con Dios, que mañana temprano nos podamos nosotros poner con el Señor de primero al despertar y decir: Señor, yo quiero estar contigo hoy. Señor, ya pasó el domingo, ya pasó el culto, pero hoy yo quiero estar contigo. Y yo quiero que esta semana sea una semana diferente, Señor. Lo he venido hablando las últimas semanas, invitando a la iglesia a que diga: esta semana me voy a meter con Dios, esta semana voy a estar. Y no sé si ustedes, iglesia, lo están buscando, lo están procurando, pero hoy vuelvo a lanzar la invitación. Dios nos está llamando a estar más tiempo con Él, a solas, a solas. Paguemos ese precio y vamos a ver la recompensa. Cuando nosotros menos nos demos cuenta, Dios nos ha convertido en una fuente para dar, porque ese es el cristianismo. No buscar nuestra satisfacción, sino estar listos para dar a todos los demás. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Queremos darte gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, por este servicio, por este tiempo de hoy. Me siento feliz, Señor, me siento tan contento, Dios, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Dios mío? Si te tenemos a ti, tenemos la vida, todo, Señor, todo lo tenemos en ti. Y hoy venimos, Dios mío, con gratitud, y todos acá juntos queremos decirte que te creemos, que sí te creemos, Señor. Yo te creo, Dios, yo te creo. Hoy recibimos esta palabra, Señor, un mensaje, Señor, que suena a una invitación para estar contigo para siempre, Dios mío. En ese lugar, Señor, donde siempre hay alabanza, en ese lugar donde hay una fuente de vida, hay una fuente de gozo, de felicidad, una fuente de paz, una fuente de armonía, Señor. Allí donde tú estás, Señor, es el lugar donde queremos estar, Señor. Allí queremos estar, Dios, donde tú estás. Y hoy te damos gracias por sacarnos de cárceles espirituales, de depresión, de incredulidad, de dudas, Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿le es permitido a un cristiano dudar? Bueno, Señor, hoy aprendimos en Juan que aún, Dios mío, en el momento de la duda, de la incredulidad, de allí, Señor, tú extenderás tu mano para sacarnos, para rescatarnos. Y te damos gracias por esto, Dios mío, por ese amor inmerecido. Hoy yo quiero pedirte, Señor, por los que han escuchado este mensaje, que se encuentren, Señor, en un lugar como el que describimos en el Salmo 88, como un lugar en una cárcel, como en la que estuvo Juan, donde lo único que escuchan es la voz del enemigo, diciendo que su vida no tiene sentido, que su vida no vale la pena, que no van a poder lograrlo, que no merecen tu amor o tu perdón, que lo único que ven es oscuridad, tinieblas, miedo, frío. Y hoy yo oro por ellos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo, Señor, la unción, la presencia de tu Espíritu rompa, Señor, cadenas, para que tu mano, Jesús, tu ministerio mesiánico es el que abre las puertas de las cárceles, Señor, y pone en libertad a los cautivos. Es tu presencia la que, Señor, quita el manto de luto, de las cenizas, Señor, de la muerte, la oscuridad, la vergüenza, la aflicción. Y tú, Señor, unges con un óleo de alegría, con un manto de gozo nos cubres, mi Señor. Y es allí donde yo te pido que hoy tú rescates, Dios. Recibe, por favor, Dios mío, a todo aquel que se está humillando, Señor, a todo aquel que está diciendo yo creo y yo quiero, Señor. Recíbele hoy. Y toca, Espíritu Santo, toca al corazón que se ha endurecido. Muéstrale tu amor hoy, Dios mío. Muéstrale tu amor, maravilloso Dios. Oro también, Señor, en el nombre de Jesucristo, contra todo espíritu maligno, todo demonio que tenga cautivas las mentes o los corazones. Yo les ordeno ahora, los ato, los enmudezco y les ordeno que vayan al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mando libertad para el pueblo de Dios. Ordenamos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, precioso Dios. Queremos estar contigo, Señor, contigo y abrazarte.
en el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso, gracias por tu presencia, maravilloso Dios. Levantamos esta oración también, Señor, por Samantha Correa, mi tía, quien estuvo de cumpleaños, Señor, esta semana, por mi sobrino Jorge Andrés, que también estuvo de cumpleaños, Señor. Levantamos esta oración, maravilloso Dios, bendiciendo sus vidas, pidiéndote, Padre maravilloso, que sus corazones sean, Señor, atraídos a ti, que seas propicio, Señor, a ellos, a sus vidas, que, Dios mío, sus nombres también queden inscritos, Señor, en este lugar de Sión, donde tú, Señor, amas estar con nosotros, que sus nombres estén escritos en los cielos, Dios. Saber que más y más personas de nuestra familia, Dios mío, vienen a ti en arrepentimiento, en perdón de los pecados, y que sus vidas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Bendice este pueblo, Señor, y atamos todo espíritu de retaliación y de venganza y lo enviamos al abismo. Y quedamos en tu presencia, Padre maravilloso. Recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas que con tanto amor te presentamos a ti, precioso y maravilloso Dios. Y gracias por este día que has hecho para que te alabemos y te exaltemos, Señor. Recibe gloria y honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.